bueno verlo. Buenas tardes, licenciado. Hola, Ana, mucho gusto. Miren, son las 5:30, voy a dar a las 5:40 para comenzar la clase, al menos que lleguemos a 100 conectados y ya seguimos con la clase, ¿vieron? Y gracias a los y a las que ya están conectados por la puntualidad. Entonces, en 10 minutos comenzamos, gracias. Perfecto, Eric. Vamos a seguir con la clase del día de hoy. Si no mal recuerdo, vimos la definición de derecho colectivo o no. Sí la vimos. Va, perfecto, gracias. Gracias, María José. Será la encargada de recordarme, ¿verdad? Exacto. Nos quedamos por la finalidad o objeto, que era lo que nos tocaba ver hoy. Va. Gracias, María José, muy amable. A la orden. ¿Me indican si ya pueden visualizar la pantalla? Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Definición. Esto lo vimos, no recuerdo. Sí, ¿verdad? Licenciado, lo último Sí. que vimos era donde decía para Antonio Chicas Hernández el derecho colectivo, creo yo. O no sé si vimos eso. Bueno, pero si no, repito, no hay problema. Esta fue la última que vi. Diapositiva, que La otra edición. la anterior. ¿Esta? Sí, esa. Va. Bueno. Entonces ya definimos qué es derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? La parte del derecho de trabajo, ya dijimos por qué es parte del derecho del trabajo, porque bien es cierto, el derecho de trabajo es la rama del derecho público, la cual se divide en dos partes, ¿verdad? Individual y colectivo. ¿Qué pasa a diferencia de otras ramas del derecho que igual se dividen en dos, pero se dividen en parte sustantiva y parte adjetiva? Aquí de igual manera hay parte sustantiva individual, parte adjetiva individual, derecho procesal del trabajo 1, ¿verdad? O derecho procesal del trabajo individual. Y, consecuentemente, hay parte sustantiva colectiva y parte adjetiva colectiva. Bueno. En conclusión, el derecho colectivo es aquel que teniendo por sujetos, en el derecho individual, ¿quiénes son los sujetos? Pregunto. Patrono y trabajador, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces ahora en el derecho colectivo los sujetos van a ser sindicatos o núcleos de trabajadores y de patronos. ¿Qué quiere decir esto? Se los adelanto. Obviamente puede negociar un sindicato de trabajadores con un solo patrono. No necesariamente tiene que negociar un sindicato de trabajadores con un sindicato de patronos. En realidad en Guatemala son muy escasos los sindicatos de patronos. Yo me atrevería a decir que habrán 2, 3 y mucho. Sin embargo, los sindicatos de trabajadores sí son muy comunes en la mayoría de lugares de trabajo, ¿verdad? ¿Qué es más común en los patronos? Digamos, las asociaciones son mucho más comunes, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una asociación y un sindicato, ¿verdad? Bueno, o la coalición de patronos también es muy común. Ustedes no han oído de la Asociación de Transportistas, que es como que la más famosa de los patronos. ¿Quiénes son? Pues los dueños de todas las camionetas extraurbanas y urbanas de aquí de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ellos? Para tener más poder, todos los dueños, digamos, de las camionetas, digamos, por decirles nombres que se me vienen así rápido, Esmeralda, solo ese creo que se me viene, pero bueno. Las Cotraubí. Ajá, todas esas, ustedes bien saben que obviamente los que manejan no son los dueños de esas camionetas, ¿verdad? Ellos son trabajadores de un patrono. ¿Quién es el dueño? El patrono, ¿verdad? El patrono es el dueño de las 20 camionetas Esmeralda, digamos, que hay en el país, las 20 camionetas X que hay en el país. Entonces, ¿qué es esa asociación de transportistas o esa coalición de transportistas? Es muy común. Bueno,
Bueno, teniendo por sujetos a sindicatos o núcleos de trabajadores y de patronos, en relación a condiciones de solidaridad provenientes de su condición de prestadores o dadores de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente el sindicato, por ejemplo, el sindicato de trabajadores siempre va a ser solidario con sus demás compañeros de trabajo, es decir, con los demás trabajadores. Igual, el sindicato de patronos va a ser solidario con los demás patronos, no es que no sea solidario con los trabajadores, pero o sea, siempre va a buscar o negociar las condiciones sobrepesando las necesidades de los otros que están sindicalizados, ya sea patronos o trabajadores, ¿verdad? Desarrolla su objetivo en organizaciones grupales, determinando o fijando reglas comunes a las categorías profesionales o actuando en forma conjunta para defensa de sus derechos e intereses. Eso ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca una negociación colectiva? Mejoras a las condiciones actuales, ¿verdad? Bueno, es pues la parte del derecho de trabajo referente a las organizaciones de empresas y profesionales de los trabajadores y patronos, sus contratos, sus conflictos y la solución de estos. Por lógica jurídica, ¿cuáles creen en el derecho colectivo? ¿Cuáles son, en qué desencadenan un conflicto colectivo de trabajo? Por lógica jurídica. O sea, tenemos un conflicto del sindicato de trabajadores y no nos resuelven. ¿A qué nos conlleva esto? A la huelga. Muy bien, una huelga. Caso contrario, el patrono, ¿a qué conlleva un conflicto colectivo de trabajo? Al paro. Muy bien. Ahí vamos en la misma línea. Y la solución de estos, pues ya vamos a ver cuáles son las formas de solución. Bueno, la finalidad del derecho colectivo del trabajo, es decir, ¿qué busca el derecho colectivo de trabajo? ¿Para qué nació el derecho colectivo de trabajo? Su finalidad suprema es el desarrollo de la persona del trabajador y que esa finalidad suprema se realiza mediante el dinamismo del derecho colectivo de trabajo, pero desde la perspectiva que al desarrollarse en su trabajo brinda un servicio útil a la comunidad. Su fin es el mejoramiento presente y futuro del hombre que trabaja, y para lograr ese propósito influye en la sociedad y el Estado en forma inmediata y mediata. Cuando la existencia del derecho colectivo del trabajo influye en la sociedad en el corto plazo, logrando los objetivos de los trabajadores organizados, pongan atención a esto, por favor. Hay dos clases de finalidades, inmediatas y mediatas. ¿Cuáles son las inmediatas? Son aquellas, como venía diciendo, que la negociación influye en la sociedad a corto plazo. ¿Cuáles son las mediatas? Las que son más a largo plazo, ¿verdad? No son inmediatas. ¿De dónde la palabra inmediata? Es ya, ¿verdad? La palabra mediata son más a largo plazo. Y estas pueden realizarse o no. Finalidades inmediatas. Estas se presentan con el normal desenvolvimiento de las organizaciones sindicales. Estas finalidades son innumerables, pero para mencionarles las que considero yo más importantes y comunes están las siguientes. Primero, organizar formalmente a los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? No que nos juntemos 20, estamos organizados. No, formalmente es sinónimo de legalmente. Entonces, ¿cómo se nace a la vida jurídica una organización? A través de un sindicato o una coalición, ¿verdad? Entonces, organización que idealmente debe realizarse en asociaciones profesionales, es decir, en sindicatos, para poder ejercitar todos los derechos que les confiere la ley. ¿Qué pasa si nos juntamos 20 trabajadores pero no formamos un sindicato? No tenemos derecho. Un ejemplo, a la inamovilidad, el gozo de inamovilidad que tienen los del sindicato. Un ejemplo. B, negociar las condiciones de trabajo. Si no formamos un sindicato legalmente establecido, 20
podemos ir a negociar, pero no tiene el efecto de una negociación colectiva como tal. ¿Por qué? Porque no se dio a través de un sindicato plenamente y legalmente establecido. Es la consecuencia inmediata de que los trabajadores estén organizados con el fin de obtener mejores condiciones de trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta? La finalidad de un sindicato siempre va a ser tener mejores condiciones de trabajo. Es decir, ya tienen las establecidas, que ahora hablamos la clase pasada, las de la Constitución y el Código de Trabajo, esas son las garantías mínimas. Pero, ¿quién negocia? Obviamente que esas garantías mínimas sean mejores. C, vigilar el cumplimiento de los derechos laborales. Entonces, si se dan cuenta, aquí parte desde el nacimiento, la negociación y la fiscalización, la C. Si los trabajadores están debidamente organizados y bien representados, podrán resguardar sus derechos, y esta es una acción puramente fiscalizadora. Es decir, el sindicato no solo va a servir para negociar, no. El sindicato está, los que conforman el sindicato están viendo que no les están cumpliendo algún derecho, que les están violentando algún derecho, que les están tergiversando algún derecho, tienen que actuar. ¿Estamos? No es solo para, no, negociemos. Si no negociamos, no sirve nada el sindicato. No. ¿Por qué? Porque aquí lo establece. Tiene acción fiscalizadora. Ahora vamos con las finalidades mediatas. Estas necesitan ser analizadas y planificadas por el efecto que debe cumplir en la sociedad, ya que deben contar con una adecuada planificación y así coadyuvar a la evolución de la sociedad, entre las cuales están las siguientes. A, configurar la teoría del pensamiento sindical y sus proyecciones sociales. Esta conduce a estructurar la teoría de las organizaciones sindicales, su función dentro del contexto social, político, económico y jurídico, así como su proyección para que los trabajadores en pleno convencimiento participen de las organizaciones de trabajadores. Vuelvo y pregunto, ¿es obligatorio sindicalizarme cuando entro a una empresa? No. No, licenciado. Gozo de los mismos beneficios que obtuvieron, de las mejoras que obtuvieron el sindicato Sí, a través de la licenciado. negociación. Sí, licenciado. 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 Muy bien, gracias. Bueno, B, viabilizar la participación política partidista de ideólogos sindicales. Esta se refiere a la participación política para obtener representatividad parlamentaria, para impulsar cambios en la legislación u obtener participación en el organismo ejecutivo. Este es un claro ejemplo. No sé si ustedes han oído de Joviel Acevedo. Sí. Sí, Va, ¿quién es él? él es el secretario general del sindicato de magisterio. Va, imagínense, magisterio. Ustedes saben que el sindicato de magisterios es el más grande de Guatemala, de toda Guatemala. Entonces, ¿qué pasa a él? Si se dan cuenta, él es un activista político. Anda haciendo campaña, o sea, no campaña para él estar, para gozar de algún puesto público, no. ¿A qué se refiere esta participación política partidista? Que viene él, como mueve grandes masas de personas, ¿qué hace? Protestas, ¿sí o no? Bloqueos, sí. Entonces, esa ideología, a mi criterio, y con el respeto de todos, a mi criterio, está mal enfocada la ideología de este señor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, o sea, la misma Constitución establece que hay libertad de protesta, obvio, protesta pacífica, ¿verdad? ¿Qué pasa en muchos casos? No quiero decir en la mayoría porque no, pero ¿qué pasa en muchos casos y lo hemos vivido durante años? Esas protestas de pacíficas no tienen nada. Miren hace poco qué pasó con el Congreso, qué pasó ahí en toda zona 1 que destruyeron edificios. Hay un restaurante, no recuerdo el nombre, pero lo despedazaron.
Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, la Constitución establece que si hay libertad de protesta pacífica, siento yo, y a mi criterio y opinión muy personal, que el enfoque que le dan estas protestas ahora son puramente políticas. ¿Por qué? Porque obviamente tienen intereses por partido A o partido B y hacen todo lo necesario para perjudicar al partido al que no están alineados, por decirles algo. Entonces, estas finalidades inmediatas nunca se van a poder dar, supongamos hoy, y ya en una semana ya tenemos un pensamiento sindical diferente, o vamos a ir al Congreso, un sindicato va a ir al Congreso y va a solicitar la reforma de una ley o algo así. No, por eso son mediatas, porque son a largo plazo. Y recuerden lo que les dije desde la primera clase. La teoría, la práctica es muy diferente. ¿Alguien tiene alguna duda con estas finalidades mediatas e inmediatas? ¿No? Todo claro, licenciado, gracias. Bueno, gracias. Las inmediatas, en pocas palabras, son las que del día a día, ¿verdad? Obviamente, usted llega a un trabajo y posiblemente ya haya hasta sindicato conformado. Usted quiere participar, se sindicaliza. Si no quiere, no. Cuando esté sindicalizado, ¿qué van a buscar? ¿Qué va a buscar el sindicato? Negociaciones para mejorar las condiciones de trabajo. ¿Y qué va a hacer también el sindicato? Fiscalizar para que no le violenten o tergiversen ningún derecho. Punto. Eso es el día a día, ¿verdad? Las inmediatas no, esas son más complejas, ya las explicamos. Bueno. La naturaleza jurídica del derecho colectivo. A ver, ¿quién me explica con palabras sencillas qué es naturaleza jurídica o qué creen que es naturaleza jurídica? ¿Su razón de ser, licenciado? ¿Otra? La esencia. Ajá. ¿Dónde nace? Esa esencia me gustó. Bueno, el derecho colectivo de trabajo es un derecho público, ya dijimos, ¿verdad? Aunque hayan otras corrientes que dicen que es derecho privado, que es derecho mixto, lo leyó la vez pasada una compañera que el cuarto, creo que el cuarto considerando, no recuerdo, ahí establece claramente la rama del derecho público, entonces no hay pierde. Bueno, el derecho colectivo de trabajo es un derecho público debido a que actúa frente a los empresarios y al Estado. Frente a los empresarios porque es un derecho de una clase social frente a otra, y frente al Estado porque la propia legislación limita su intervención en cuanto a las actividades que las asociaciones profesionales realizan. El derecho colectivo de trabajo faculta a los trabajadores y a los patronos para organizarse e intervenir como grupo. Siempre aquí vamos a ver grupos, ¿verdad? Ya lo dijimos desde el principio de clase, a diferencia del derecho individual, que es relación entre patrono y trabajador, aquí es relación entre grupo, y denominémoslo así, o sindicato o coalición, sino relación con un patrono o un sindicato de patronos o una coalición de patronos. Bueno. E intervenir como grupo en la solución de los problemas económicos derivados de los contratos de trabajo. Por lo que en razón de ello, la naturaleza jurídica de la ley de trabajo es doble. Primero, es un derecho frente al Estado y frente al empresario, y por tales caracteres, el derecho del trabajo es un derecho público. Esta situación, al margen de la crítica que se le hace a la división del derecho en privado y público, está dilucidada en la literal E del cuarto considerando, que me hizo favor la compañera de leerlo la primera clase, el cual establece: el derecho de trabajo es una rama del derecho público. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Derecho público. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien cree de verdad que no es derecho público el derecho de trabajo? Pregunto, y libertad, o sea, media vez ustedes digan no, fundamentenme o razónenme por qué creen que no, y lo discutimos. ¿O todos estamos de acuerdo que sí es derecho público? Hagamos de cuenta que no está establecido en esa literal ley del cuarto considerando. Digamos que no está establecido.
Hagamos caso omiso. Pregunto, ¿todos están convencidísimos que es derecho público? Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. muy bien. Principios del derecho colectivo del trabajo. A ver, alguien que me diga 5 principios del derecho individual del trabajo. Son un montón, pero 5 que me digan. O 3, pues, 3. Nadie. Les dije que tenían que desempolvar un poquito de derecho laboral 1. Nadie se acuerda de 3 principios. ¿Será libertad sindical, licenciado? No, ajá, ese es de acá, pero de derecho individual le pregunto. La irrenunciabilidad de los derechos. Ajá, principio de irrenunciabilidad. Otro. El principio de tutelaridad. Muy bien. El que hablamos a diario, casi que. Conciliatorio. Conciliación. También. Otro. El principio de garantías, responsabilidad y superación de los derechos mínimos. Ajá, se le está yendo el más importante. Principio de estabilidad. También. Universal. También. Principio de conciliación. Principio de la equidad. Tutelaridad. Principio de conciliación. Y el Principio de igualdad de trabajo. el más importante, que alguien me lo diga, por favor. Principio de igualdad del trabajo. Indubio pro operario. Ese, gracias. Ese, principio indubio pro operario. Principio de sencillez. Y todos los que dijeron están muy bien. Pero el principio indubio pro operario, ese lo tienen que tener en la punta de la lengua, que ahí debe la mayoría de principios. ¿Estamos? Bueno. Entonces, antes de entrar a conocer los principios ilustradores o fundamentales del derecho colectivo de trabajo, es importante definir la palabra principio. ¿Qué es principio como tal? Son los lineamientos doctrinarios que sirven de guía para la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. A ver, ¿quién me da un ejemplo de creación, interpretación y aplicación del principio indubio pro operario? ¿Por qué crea, interpreta y aplica? Usen lógica jurídica. Yo los voy a obligar a que usen mucha lógica jurídica. Vuelvo y repito, ¿por qué? ¿Qué interpreta o cómo me interpretan ustedes el principio indubio pro operario y cómo lo aplican? Bueno, pues sería por la desigualdad de condiciones que se encuentra entre el patrono y el trabajador. Va, esa es la creación, muy bien, ahí está. Ahora la interpretación. El mismo principio lo dice. Interpretar, licenciado, el código de trabajo y los lineamientos normativos que lo rigen. Ajá, pero, o sea, el indubio pro operario, ¿cómo? Favorecer al trabajador frente al patrono. Gracias, ahí está, muy bien, esa es la interpretación. Siempre favorecer no siempre, va, porque tampoco si está haciendo algo, está él dejando de hacer una obligación, obviamente tampoco se puede aplicar el principio indubio pro operario, ¿verdad? Pero estamos hablando que el principio indubio pro operario es el principio fundamental del derecho de trabajo en general. ¿Por qué? Porque lo dije en la primera clase. Busca proteger a la clase vulnerable. ¿Cuál es la clase vulnerable? El trabajador, el asalariado. ¿Por qué? Porque tiene un poder de desigualdad frente al patrono. ¿Por qué? Porque el patrono es el que le paga, el patrono es el que autoriza qué día se va de vacaciones, el patrono le puede autorizar que no llegue un día. Entonces siempre hay esa desigualdad. ¿Por qué? Porque hay subordinación. ¿Estamos? Y la aplicación, pues obviamente, ¿verdad? Eso está en todo el código de trabajo. Bueno, estos principios, miren, eso se los puse en negrilla y cursiva, entonces pónganle atención. Estos principios ilustradores del derecho colectivo del trabajo se encuentran regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Suprema, ¿verdad? Y en el Código de Trabajo. Razón por la cual, aparte de ser solo lineamientos doctrinarios,
también son considerados principios legales. ¿Se dan cuenta? La definición establecía, son los lineamientos doctrinarios. ¿Por qué? Porque estábamos definiendo la palabra principio. Acá abajo ya estamos hablando de los principios del derecho laboral o del derecho colectivo, ¿verdad? Son lineamientos doctrinarios y principios legales o lineamientos legales. ¿Por qué? Porque están establecidas en un cuerpo normativo. Bueno, es importante mencionar que estos principios son de carácter general. A eso quería llegar. Es decir, son aplicables y tutelan tanto al derecho individual de trabajo como al derecho colectivo de trabajo. Lógica jurídica, ¿por qué creen que son generales para los dos? Porque se aplican tanto al patrono como al trabajador. No. ¿No? No, pero, o sea, sí, obviamente, pues, pero va un poquito más allá. Mira, pues, son aplicables y tutelan tanto al derecho individual de trabajo como al derecho colectivo de trabajo. Recuérdense de la primera clase, de la autonomía del derecho colectivo. ¿Qué dijimos? ¿De dónde viene el derecho colectivo? Es decir, ¿se puede formar un derecho colectivo sin individuos? Pregunto. No, licenciado. Bueno, No. entonces el derecho colectivo se forma a través de individuos, trabajadores individuos, ¿verdad? Juan, Pedro, José, Lucas, Luis. Forman un sindicato y ya se rigen con el derecho colectivo. Pero que se hayan formado en sindicato no quiere decir que dejan de ser trabajadores, ¿o sí? No. Por ende, les aplica todo, ¿no? todos Siguen siendo trabajadores. Claro, todos les aplican los principios que les aplicaban cuando era solo Luis, ahora que es el sindicato de trabajadores del registro de la propiedad, por decirles algo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, el colectivo se forma por individuos, no viceversa, ¿verdad? Un individuo que obviamente tiene sus principios, pero solo él, así como los tiene Luis, los tiene Pedro, los tiene Juan, los tiene Lucas. Cuando forman el colectivo, igual lo sigue teniendo Juan, sigue teniendo Luis, lo sigue teniendo Pedro, todos, ¿verdad? Pero ya se mira a través de un sindicato, de una organización grupal. ¿Estamos? ¿Me entendieron? Sí, muy bien. Bueno. Sí, licenciado. Vamos con el primero, pues. Muy bien, alguien me lo dijo, principio de tutelaridad. La tutelaridad del derecho laboral viene a desempeñar un papel de nivelador de la posición económicamente débil en que se encuentra quien depende de su salario para su sobrevivencia. Clarísimo, ¿verdad? Busca equiparar esa desigualdad que yo les venía diciendo, ese poder de subordinación que hay. Instituciones del derecho colectivo de trabajo implícitas de tutelaridad. Salario mínimo, ¿sí o no? Jornadas máximas, asuetos, vacaciones remuneradas, protección a la maternidad. A mí me parece de los más tutelares. Obviamente yo no digo que los demás no, ¿verdad? Pero ustedes que vieron derecho laboral 1, ¿por qué creen que pienso yo que esta protección a la maternidad es de los principios tutelares como más explícitos? Quizá porque sean los que más se violentan, licenciado. Sí, obviamente existe en la actualidad una discriminación hacia la mujer. Miren, yo conforme uno va como que estando en el ruedo del derecho, después de prácticas, trabajando en la materia, digamos, uno se pone a pensar, a esos patronos tan mala onda que no le dan trabajo a las mujeres embarazadas, o las discriminan, o usted va a pedir trabajo y en su currículum dice 2 meses de gestación, tengan por seguro que ni los vuelven a llamar. ¿Qué pasa? Viéndolo desde un punto de vista objetivo,
no subjetivo, porque sí, subjetivo es totalmente discriminatorio, viéndolo desde el punto de vista objetivo. Ustedes como patronos, pregunto, pónganse en los zapatos de los patronos. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, estoy hablando desde un punto de vista mercantilista, desde un punto de vista de dinero. Ustedes como patronos, les llega María, 18 años, no, muy pequeña, 25 años, papeles en orden, con 2 años de experiencia, bueno, y les llega Julia, 25 años, 5 años de experiencia, 6 meses de gestación. Yo, o sea, ahorita hablando en derecho laboral, yo diría, 5 años de experiencia me va a servir más, tiene más experiencia, me va a resolver más que alguien que tenga 2 años. Puede ser también, ¿verdad? Estamos hablando en un supuesto, ¿verdad? ¿Qué pasa o por qué creen ustedes que el patrono, dicen, al ver la palabra gestación o embarazo, de una vez X, aunque tengas 100 años de experiencia, aunque tenga doctorados, maestrías, lo que sea, ¿por qué? Es una pérdida para el patrono porque le tiene que dar su tiempo, entonces durante ese tiempo él tiene que buscar a alguien que cubra las labores que hace Julia y pues siendo objetivos es una pérdida. O sea, siendo objetivos hablando desde el punto de vista mercantilista, ¿verdad? De dinero. O sea, yo como patrono o ustedes como patronos, ¿qué buscan al poner una empresa? Obviamente lucrar o no. Así es, licenciado. ¿Verdad? Bueno, entonces lo que muy bien dijo la compañera, ¿qué pasa cuando ya va a dar a luz Julia, dijimos, ¿verdad? Se tiene que ir de pre y le tiene que seguir pagando. Tiene que el embarazo, da luz, el post, le tiene que seguir pagando. Regresa a labores, se tiene que ir 1 hora antes o 1 hora después o media hora, llega después de la hora de inicio y se va media hora antes de la hora de finalización de la jornada. Goza del derecho a inamovilidad. Pregunto, pensando mercantilistamente, lucrativamente, ¿conviene eso a un patrono? No. De ninguna manera. No conviene. No. Y como les digo, yo no quiero que me vayan a tomar de lado de que soy machista o algo así. No, ahorita ya somos gente adulta y podemos entablar una conversación, un debate, ¿verdad? Yo no estoy o sea, yo en lo personal, aplaudo a esas mujeres, ¿me entienden? A esas mujeres que embarazadas van a trabajar, se la buscan, que se levantan temprano. Eso, o sea, para las que ya son mamás, yo acabo de, pues mi esposa tiene, ¿qué? 11 meses tiene mi hija. Y o sea, eso del embarazo es duro. Entonces, en lo personal y opinión personal, mis respetos hacia todas las mujeres, ¿verdad? Y entonces yo digo, imagínense, al menos yo como patrono, yo sí sería, pero así muy corazón de pollo, ¿verdad? Yo sí diría, no, pobre, peor si es mamá soltera, o se levanta temprano y viene a buscar trabajo. No, yo en lo personal. ¿Por qué? Porque no, tal vez ahorita, ¿verdad? Como les digo, estamos hablando de, sí que plática suelta, ¿verdad? Desde el punto de vista mercantilista y lucrativo diría, no, hombre, ¿para qué la voy a contratar? En 6 meses me va a dejar tirado 1 mes antes, 1 mes después y le tengo que dar 6 meses, ok, no recuerdo cuánto es de la hora de lactancia, 6 o 9, no recuerdo, 6 creo yo. 6 meses que se va 1 hora antes o llega 1 hora después. Lucrativamente, sigo, no, ¿verdad? Lo que ustedes dicen. Pero como les digo, yo en mi opinión respeto y aplaudo mucho eso de las mujeres embarazadas. Entonces, ¿a qué vamos o por qué nos desviamos tanto por la protección a la maternidad? Porque para mí, en lo personal, este es un claro ejemplo. Los otros también son claros, obviamente, salario mínimo quiere decir que no le pueden pagar menos del mínimo.
Jornadas máximas, no se puede pasar del máximo. Aguinaldo, indemnizaciones, ¿verdad? Pero de la maternidad a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque es como que más subjetivo, es decir, sobre una persona. El salario mínimo es para todos los trabajadores, hombre o mujer. Jornadas máximas igual, asuetos igual, vacaciones igual. Aquí es donde voy, la maternidad va enfocada a una persona determinada que es a la mujer mamá, ¿verdad? Entonces, para mí, y en lo personal, este es uno de las instituciones del derecho laboral en sí, donde más se refleja el principio de tutelaridad. Bueno, seguimos, porque si no, aquí mucho hablo yo. Bueno, el principio de tutelaridad del derecho laboral es tan marcado, su proteccionismo, que se impone frente o por encima de la voluntad del trabajador. ¿A qué me refiero con esto? No quiero ver, me pasé. Bueno, ¿a qué este párrafo que alguien me lo explique o por qué creen o de qué viene? Oigan, pues, el principio de tutelaridad del derecho laboral es tan marcado su proteccionismo, es decir, sí o sí protege al trabajador, que se impone frente o por encima de la voluntad del propio trabajador. ¿A qué principio creen que nos referimos? De irrenunciabilidad, Alex. Perfecto. Totalmente perfecto. Ahí está. Se impone frente o por encima de la voluntad. ¿Qué establece la Constitución? Son irrenunciables. Es decir, no, aunque yo quiera, no puedo renunciar a ellos. Entonces ahí se ve reflejado este principio de tutelaridad, ¿verdad? Bueno, el fundamento legal del principio de tutelaridad, si quieren vayan, miren, yo lo que les aconsejo, como no han estado conmigo en otras clases, les aconsejo que vayan haciendo anotaciones en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el Código de Trabajo. Un ejemplo, ¿cómo lo hago yo? Y me sirvió mucho para estudiar para privados. Nos vamos al artículo 103, segundo párrafo, y 106, primer párrafo y último de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y a la par le ponen literal A, un 4, literal A, considerando, y artículos 15 y 17. Y lo mismo hacen el Código de Trabajo. ¿Oyeron? Eso a mí me ha servido mucho, es para vincular normas, ¿verdad? Pero ahí es cuestión de ustedes, es consejo. Bueno, entonces ya lo dije, ¿dónde está regulado el principio de tutelaridad? En la Constitución Política de la República y en el Código de Trabajo, cuarto considerando, literal A. Bueno, vamos al principio de irrenunciabilidad. Por favor, ¿alguien levantó la mano? Sí, licenciado. Dígame. ¿Podría regresar la diapositiva anterior? Sí, estaba ahí viendo el artículo 103. Usted indicó que lo concatenáramos con el segundo, el artículo 103, segundo párrafo. Ajá. Y es que yo siento más adecuado a la hora de leerlo el primer párrafo que el segundo, porque el segundo párrafo lo que me indica que es todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. Y el primero dice, las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Entonces ese fue error mío. Es el primero, ¿verdad? Primer párrafo del 103, ¿verdad? Así es, correcto. Ajá. Gracias por la observación, muy amable. Bueno. Seguimos. ¿Alguien, por favor, alguien levantó la mano? Sí, licenciado, disculpe, ¿podría repetirme el artículo del Código de Trabajo? Cuarto considerando, literal A, y artículo 15 y 17 del mismo cuerpo legal. Igual, como les dije, ahí se recuerdan que esto, ¿saben qué? De una vez voy a corregir esto porque si no se las voy a mandar así y no. Ahí está. Ahí estamos. Bueno. ¿Puedo seguir? ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Entonces, ya habíamos hablado un poquito del principio de irrenunciabilidad, ¿verdad? Este consiste en que son nulas todas las estipulaciones que impliquen disminución, o tergiversación de los derechos de los trabajadores, aunque se expresen en un convenio o contrato colectivo de trabajo o en cualquier otro documento. ¿Qué quiere decir esto? En el contrato de trabajo le van a exceder las jornadas máximas y usted dice, con tal de que me den el trabajo está bien. No. ¿Por qué? Porque están tergiversando, están disminuyendo un derecho que usted tiene como de trabajar jornadas máximas. ¿Sí? Bueno, este principio se implementa para evitar que el trabajador, ya sea por presiones, engaños o pura necesidad, que yo creo que es más la pura necesidad actualmente, se vea forzado a aceptar condiciones menores a las establecidas por la ley laboral. Entonces, una definición es la imposibilidad jurídica. ¿Por qué es imposibilidad jurídica? Porque los mismos cuerpos legales dicen, son derechos irrenunciables que tienen los trabajadores de privarse voluntariamente de sus derechos. ¿Cuáles son los artículos? ¿Dónde está fundamentado esto? Constitución Política de la República, artículo 12 y 106, y el Código de Trabajo, cuarto considerando, literal B y artículo 12. ¿Alguna duda con este principio? Es muy claro, ¿verdad? O sea, no pueden renunciar ustedes a las garantías mínimas establecidas en la ley. Así sea por presiones o por pura necesidad, como aquí lo establece, no lo pueden hacer. ¿Estamos? Principio de garantías mínimas. Esta va muy amarrado al principio de irrenunciabilidad, ¿verdad? Para poder entender este principio es indispensable, definir la palabra garantía. ¿Qué es una garantía? Son normas jurídicas que se inspiran directamente en un principio y que tienen por objeto evitar que a las personas se les violenten sus derechos. Ojo que esta segura es pregunta de examen. Y seguro la pregunta va a ser, voy a poner esta definición y seguro no les voy a poner para que escojan garantía, les voy a poner principio, norma, cualquier otra cosa para que se confundan. Entonces, por favor, a las cosas como les dije desde la primera clase, que estén en negrías, en cursivas, subrayadas o mayúsculas, pónganle atención. Bueno, atendiendo a su denominación, este principio viene a ser el límite mínimo que los patronos están obligados a otorgar a los trabajadores. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado en otras clases, verdad? Como consecuencia de cualquier relación laboral, ese mínimo de garantías a favor de los trabajadores constituye un estatuto invulnerable por disposición legal. Es decir, las que están reguladas en la Constitución, en la ley en el Código de Trabajo, o cualquier otra normativa legal que estén establecidas como garantías mínimas, no pueden ser vulneradas por nada ni nadie. ¿Estamos? ¿Por qué? No es que lo diga yo, lo dice la ley, hay disposición legal. Como algunos ejemplos de estas garantías mínimas de las cuales debe gozar el trabajador son igualdad de salario, salario mínimo, inamovilidad en estado de preñez y así, ¿verdad? Sucesivamente. El fundamento legal del principio de garantías mínimas, Constitución Política de la República, artículo 102, Código de Trabajo, cuarto considerando, literal B y artículo 103. Otro principio que muy atinadamente me dijeron varios, principio de conciliación. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, en la primera no recuerdo, yo les dije, por favor, alguien levantó la mano? Disculpe, ¿podría regresar la diapositiva anterior solo para copiar los artículos? Por favor. Sí. De igual manera, esta yo se las voy a subir, ¿oyeron? Como les dije. No vayan a pensar que... Miren, me interesa más que... O sea, está bien que tomen nota y todo, pero me interesa más
de lo que platicamos, de lo que discutimos, que pongan más atención a tratar de estar copiando, porque de cualquier manera, yo es como les dije, se las voy a subir a Classroom y ahí las van a tener todo el semestre, las descargan, las guardan. Otra cosa que les aconsejo hablando de eso, a mí me sirvió mucho hacer como que carpetas, digamos, yo como las hacía, y es un consejo que les doy. Una carpeta en la computadora que diga Derecho Público y ahí ponen las ramas, ¿verdad? Las clases: administrativo, penal, laboral, tributario, constitucional. Bueno, entonces cada vez que, supongamos, en materia constitucional, cuando miren en laboral, digamos, que es la clase que estamos, adentro de la carpeta laboral, laboral 1, laboral 2, laboral 3, laboral 4, y ahí, así, vayan haciendo su base de estudio, porque si no, te los prometo, yo lo hice ya hasta muy tarde, y para estudiar privados me costó mucho. ¿Por qué? Porque es casi comenzar lo que uno vio 6 años, comenzarlo a ver de cero, ¿verdad? Obviamente uno se acuerda y tiene pincelazos, pero no es lo mismo como ir teniendo sus cosas y de vez en cuando ir refrescando. ¿Vieron? Es consejo, ahí ustedes miran si lo toman o lo dejan. Gracias, licenciado. De nada. Principio de conciliación. La conciliación laboral es el acto que se organiza cuando se producen situaciones de conflicto entre el trabajador y el patrono. Obviamente, si no hay conflicto, ¿qué van a conciliar, verdad? Es lógica la palabra. Buscando siempre evitar que dicha situación de conflicto deba resolverse en un juicio. Este acto siempre es preferible, pues se trata de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Entonces, lo dije en la primera clase, en la segunda no recuerdo, el derecho de trabajo es puramente conciliador. Bueno, en el derecho de trabajo existen 2 clases de conciliación. La primera, la conciliación extrajudicial, que es la que tiene lugar fuera del ámbito jurisdiccional, y en Guatemala la que se lleva a cabo ante la Inspección General de Trabajo. Y obviamente la conciliación judicial, que es la que se lleva a cabo ante los jueces de trabajo y previsión social durante el juicio ordinario. Yo sé que todavía no han visto procesal laboral, pero se los adelanto. En el juicio ordinario laboral hay una etapa o una fase del juicio que es etapa de conciliación, en la cual el juez le dice, miren, pero usted patrono, ¿por qué no? O usted trabajador está pidiendo mucho. Entonces, negociar, ¿verdad? El juez se vuelve un conciliador, un negociador, y les da su punto de vista tanto al patrono como al trabajador, para que ¿qué? Para que puedan llegar a conciliar y así evitar que una sentencia, ¿verdad? Entonces el micrófono, por favor. Micrófono. ¿Quién te hace micrófono? Gracias, muy amables. Bueno, entonces quedó claro, ¿verdad? 2 clases de conciliaciones: la extrajudicial, que es cuando se concilia en el ámbito administrativo. Ya dijimos cuál es el ámbito administrativo del derecho de trabajo: Ministerio de Trabajo, por ende la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? No es que vaya a llegar el ministro y no, hombre, mire, don Juan, ayude a Pedro, hombre. No, obviamente no, ¿verdad? Es a través de la Inspección General de Trabajo. Y la judicial ya es en juicio ante un juez de garantías, ¿verdad? El fundamento legal del principio de conciliación: Constitución Política de la República, artículo 103, y el Código de Trabajo, sexto considerando, artículo 340, segundo párrafo. El 341 establece la conciliación judicial y el artículo 278 la conciliación extrajudicial. Miren, sí quiero que esto tal vez no se los dije antes de dar fundamentación, pero cuando pongo así, por ejemplo, 278, no es que el epígrafe del artículo vaya a ser conciliación extrajudicial, no, ¿verdad? Obviamente, acuérdense, usamos lógica jurídica, es decir, leo el artículo, esto está hablando de una conciliación extrajudicial. Nunca me va a decir el epígrafe conciliación extrajudicial consiste en la que no se lleva a cabo. No, ¿verdad? Porque no estamos ante un diccionario, estamos ante un cuerpo legal.
Solo les hago la aclaración para que no vayan a estar buscando conciliación extrajudicial en el epígrafe. Otro principio que muy atinadamente me lo dijeron, el principio de estabilidad. Este principio otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador. ¿Cuál es la voluntad del trabajador? ¿Cómo se llama esa institución cuando para dar por terminada una relación de trabajo por voluntad del trabajador? Renuncia. Muy bien, muy bien. Y solo excepcionalmente de la voluntad del patrono. Despido. Muy Despido. bien, muy bien. ¿Y por qué creen que dice excepcionalmente? O sea, ¿por qué el despido no es tan voluntario como ¿por qué la renuncia no es tan, por qué el despido no es tan voluntario como la renuncia? Es si el trabajador dice, no, yo no quiero estar aquí, me salió otra mejor oportunidad, mire, patrón, aquí está mi renuncia. ¿Por qué creen que a qué se refiere ese término excepcionalmente la voluntad del patrono? Porque puede ser el patrón el que decide. ¿Perdón? Porque en este caso es el patrón el que decide. Acuérdense de la Porque figura. puede ser despido injustificado. Despido justificado y despido injustificado. Muy bien, pero ¿qué tiene que haber, qué detonante tiene que haber para que se dé un despido? Una causa. ¿Un incumplimiento de contrato? Muy bien, una causa, muy bien, un incumplimiento, perfecto. Es decir, viene el patrono, ojo, estamos hablando de teoría, yo sé que ahora en la práctica, que reajuste de personal, entonces casi que lo empujan a uno a renunciar, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso cuando el patrono, ahorita les estoy haciendo un repaso de derecho laboral 1? Despido indirecto. Ah, muy bien, ya. Despido indirecto. Muy bien. Bueno, entonces por eso a eso se refiere excepcionalmente de voluntad del patrono, porque no es que diga el patrono, mire, ya no quiero que trabaje, adiós, gracias. No, obviamente tiene que haber una causa y que esa causa sea atribuible al trabajador para poder despedirlo justificadamente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo despido injustificadamente? Debe pagar indemnización. Aparte de... Puedo demandar para Las prestaciones, reinserción. vacaciones. Muy bien, o sea, todo, simplemente comienza el litigio, ¿verdad? A mí me despiden injustificadamente, obviamente yo no me voy a quedar quieto, ¿verdad? Planteo las acciones legales pertinentes de demanda, denuncia en la inspección, si me voy por lo administrativo antes. ¿Alguien levantó la mano? Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo tengo una duda con respecto a un caso que conocí hace años, pero era por el tema de que el patrono despidió al trabajador porque no cumplía con las expectativas del puesto, pero en su momento nunca le pagó, digamos, la indemnización porque decía que no había cumplido con las expectativas del puesto. Entonces, digamos, el trabajador ahí tenía derecho igual a, digamos, a reclamar sus prestaciones. Sí, es que es lo que dijo un compañero, esos son despidos indirectos. No sé, no sé si alguno ha trabajado en call center y el que sí, no me dejará mentir. Yo. Bueno, dígame usted si es cierto o no, que a veces con tal de reducir personal ponen métricas, creo que le llaman ustedes a eso, como que tiene que llegar a cierta métrica para llevarse un bono o cierta métrica para poder elegir su horario de trabajo, métricas creo que le llaman como metas, digamos. ¿Qué pasa? Cuando usted lo contratan, está la meta en 3, por darles números, por hacernos una idea, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 para arriba. Cuando usted lo contratan, la métrica está en 3. Está baja, digamos, ¿verdad? Y cuando el patrono mira que sus 100 trabajadores de call center todos llegan a la métrica, tiene que pagar el bono. ¿Qué pasa? Les avisan que ahora la métrica ya no es 3, sino es 5. Para mí, desde ahí ya hay acción de poder ser denunciable o demandable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya le están modificando las condiciones de trabajo por lo que los contrataron.
Así es, licenciado. Fíjese que más que todo, yo siento que eso lo hacen para quedarse con los bonos realmente. Más que todo, siento que es no pagar. Ajá, y yo tengo un caso que me sucedió el año pasado, que nos hicieron un cambio de departamento, pero en el cambio de departamento ellos argumentaron un aumento de salario, pero hicieron un cambio en el contrato y nos aumentaron 1.5 horas de trabajo. Entonces, para mí, eso fue realmente como una estafa a lo que ellos nos habían ofrecido. Y realmente nos juntamos entre varios compañeros para argumentar nuestro punto, pues porque ellos nos habían prometido un aumento salarial y no un aumento de jornada laboral. Sí, porque es que al final lo que usted dice, les aumentaron salario, pero les aumentaron tiempo, o sea, es lo mismo, les están pagando lo mismo porque los hacen trabajar más tiempo. Ajá, así es. Entonces, la pregunta que yo le quería hacer la semana pasada era, en ese caso, que no existe un sindicato de call center ni una agrupación, ¿cómo hace uno como trabajador para defender sus derechos ante esas injusticias, verdad? Sí, yo el tema, yo no sé ni por qué me metí a temas de call center, pero los call centers son muy como, y no es que esté hablando mal, ¿verdad? Ni sé quiénes son dueños de call centers ni nada por el estilo, pero por lo que me he fijado yo, de lo que llevo en el ejercicio y todo, los call centers son como muy violadores de derechos de trabajo. ¿Qué pasa? Hay call centers que no son de aquí, pero tienen sede aquí, digamos, ¿verdad? La mayoría son empresas americanas que vienen a poner acá sus entidades, ¿verdad? Ajá, a eso voy. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les conviene, estamos hablando del patrono, ¿verdad? Cuando les conviene, se rigen por la, supongamos en los asuetos. Yo eso lo miraba mucho en los asuetos. ¿Qué call center? Estoy hablando de un call center así como dijo la compañera, ¿verdad? Que son de otro país, pero tienen sede acá o lo que, así, que me entiendan, como que internacionales, por decirles algo. Hablemos de X call center que es gringo, pero tiene sede aquí, un ejemplo. ¿Qué pasa con los asuetos? Pregúntenle a un trabajador de ese call center si en Semana Santa le daban, la semana como correspondía o le pagaban horas dobles porque no es tiempo ordinario de trabajo. Pregúntenle, no. ¿Por qué? Porque decían que allá no hay Semana Santa. Otro. Otro asueto. Por favor, alguien levantó la mano. Sí, se podría tomar en cuenta que podría ser la independencia aquí, ¿verdad? El 15 de septiembre no lo toman ellos, lo toman el 4 de julio. Ajá. Pues no es correcto, ¿verdad? Pero como son gringos y pues ellos vienen a imponer sus días festivos, pues. Sí, y es lo que le digo, o sea, como les digo, yo no es que esté, no quiero crear conflicto ni nada, porque como les digo, yo ni conozco a nadie de call center, mucho menos, ¿verdad? Pero sí, yo me he dado cuenta que son muy violatorios de derechos de trabajadores aquí, estamos hablando aquí, ¿verdad? En Guatemala. Licenciado, ¿qué pasa con la violación de las garantías, como usted estaba indicando? Porque yo he escuchado de casos donde no dan permiso para ir al IX. Por ejemplo, hay un call center en zona 10 que no da vacaciones. Incluso ya los agentes hasta miedo tienen de pedir vacaciones porque hasta los maltratan y todo. Y tengo conocidos que 2 periodos de vacaciones que los pierden, ¿verdad? Sí, y es que como le digo, ¿qué pasa? Miren, pues es que no me quiero meter a hablar de más. Los call centers son unos monstruos en cuanto a estructura no solo, no piensen en estructura en cuanto a edificios, no, porque hay un montón de call centers que todos sus trabajadores desde casa, ¿verdad? Me refiero a monstruos financieramente, monstruos de que mucha gente depende de ellos, o sea, muchos trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? La gente, con tal de no perder su trabajo, se calla, ¿verdad? O sea, no toma acciones. Otros toman acciones y miran que no les caminan. ¿Por qué? Porque ahí sería factible formar el sindicato para la lucha de los trabajadores.
Mire, pues yo que fuera call centero, como coloquialmente lo dicen, yo qué ratos hubiera, tal vez me hubiera durado en call center, ¿verdad? O sea, me hubiera visto cómo me echan al ver solo al insinuar en formar un sindicato, ¿verdad? Pero sí, es delicado, ese tema de los call centers es muy delicado. ¿Por qué? ¿Saben qué siento yo? Y es opinión personal, como les digo, o sea, aquí estamos entre adultos y obviamente lo que hablemos no lo tomemos ni a pecho. Si alguien de ustedes es dueño de call center, no van a creer que le estoy tirando a los call centers, sino que es plática, ¿verdad? Y además es del curso. Bueno, ¿saben qué pasa? Que siento yo con los call centers que como los dueños ni son de aquí, les da igual, ¿verdad? Es que estas empresas vienen a dar trabajo a las personas acá a Guatemala y pactan con el gobierno para ellos no pagar impuestos y dándole trabajo a las personas guatemaltecas, ¿verdad? O sea, ya tienen un pacto entre gobierno y empresas para supuestamente ayudar a las personas de Guatemala para darles trabajo, pero en realidad no les ayudan a nada, simplemente los explotan. Sí, como le digo, o sea, yo no sé ni para qué hable de temas de call center, porque sí, para mí es un tema muy, muy complejo que requiere mucho estudio y mucha profundización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente usted habla con un dueño de call center y dice, no, hombre, si yo sí les pago, yo sí entran de tal hora a tal hora, tienen su hora de almuerzo, todo eso, ¿verdad? Pero como bien decía un compañero, vaya a pedir vacaciones a ver si le dan, no le dan. Mire, me siento muy mal. Ah, bueno, ahí presenta su constancia del IX. No, pero estoy malo, no me puedo levantar de la... Ah, bueno, entonces no le pagamos el día. O sea, son muy cerrados, a mi perspectiva, son muy cerrados en cuanto al principio del nubio propietario. O sea, decir, no, está malo, un día, hay que me dé la constancia, al día siguiente que vaya ya me la da. ¿Me entienden? Pero... Licenciado, también otra situación es de que las empresas vienen esas a poner aquí, ¿verdad? A establecerse aquí, a hacer negocio, porque aquí en Guatemala la mano de obra es barata, pues. Porque en otros países, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos, allá una hora por muy poco, ¿verdad? Que se le pague a un trabajador son $16. Haciendo cuenta ya vienen siendo como 120 y algo. Sí. Imagínense aquí cuánto vienen ellos a ahorrarse. Aparte de eso, claro, y va de muchos impuestos, ¿verdad? Y como están hablando en el tema, ¿verdad? Ellos no dan vacaciones, no pagan los días festivos. El horario de almuerzo creo que también igual no lo respetan. Yo no he trabajado, pero he oído, ¿verdad? No respetan también el horario de... Sí, yo también, o sea, no vayan a pensar que yo porque me salí peleando un call center y ahorita tal les estoy viendo cómo les tiro palo, no, para nada. Sino es porque obviamente es un tema social, todo el mundo lo sabe y va a la cátedra, ¿verdad? Pero sí, ese tema de los call centers es muy, muy complejo. Es, como les decía, requiere mucho, profundizar mucho. Dígame, por favor. Sí, solo lo último que le quería comentar es de que no solamente pues al trabajador, ¿verdad? A las personas que aplican, realmente yo fui uno en Telos, ¿verdad? Obviamente el puesto era para un call center en inglés, pero yo sé mi nivel, ¿verdad? Sin embargo, la que me entrevistó, pues me comenzó a bajar los humos, me dijo, sí, es que tu nivel no es muy bueno, bla, bla, bla. Me ofreció otra plaza a mayor tiempo y que tenía que ir a zona 10 y un bono y bonos, esos famosos bonos, ¿verdad? Y realmente, pues, sí, son muy matadores los call centers. Sí, y como decía bien la compañera, o sea, aquí esas empresas vienen aquí a Guatemala por lo mismo que la mano de obra es barata y aparte la gran necesidad, ¿verdad? O sea, no es por hacer de menos a nadie, mucho menos, pero para alguien que solo es bachiller es mucho más fácil ir a un call center que a una empresa, digamos, ¿verdad? Entonces, esa accesibilidad a no pedir tanto requisito es la que obliga a las personas
a trabajar en call center, ¿verdad? Dígame, ¿alguien levantó la mano? Licenciado, y no solo los call centers, sino los contratos 189. Yo estuve en el IX como 189. Me fracturé el tobillo el año pasado y yo no tenía derecho a IX. Estuve internada por los riñones también este año y tampoco tuve derecho a IX, entonces ni prestaciones ni nada. Y hay factura, piden factura para pagar, piden un informe para poder pagar, estando en el IX, que pues Sí. no es... No, y miren, como yo les decía, o sea, de verdad, a mí derecho laboral me gusta mucho, esta clase me apasiona, porque en realidad es una de las ramas del derecho en general, que es la más diferente entre la teoría a la práctica. Por eso es que me gusta a mí tanto. ¿Por qué? Porque a esto, a debatir. ¿Qué pasa? Penal, me encanta también penal, pero penal es, bueno, usted mató y bueno, va preso, no hay pierde, ¿me entienden? O sea, ya está como que taxativamente. No, que aquí da mucho a debate, ¿por qué? Porque hay muchas, siento yo, opinión, que hay muchas falencias en cuanto al sistema laboral en Guatemala, ¿verdad? Obviamente, ¿cuáles son las falencias del sistema penal? La inseguridad y todo eso, pero eso no es del sistema penal. Eso es del gobierno y de los gobiernos y del todo, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué siento yo o por qué me gusta tanto a mí laboral? Porque da opción a debatir, a casos, a decir, pero ¿por qué aquí sí y por qué aquí no? No que en penal ya sabe que disparó y lo mató, boom, asesinato, homicidio. No que aquí se da como más chance, ¿ah? Alguien levantó la mano y a último, porque miren, ya no avancé nada. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Compañeros. No sé si me escuchan. Sí. Ah, gracias. Sí, fíjese, Lick, que a mí me ofrecieron una plaza en el IX bajo el renglón 029 y sí no ofrecían prestaciones ni ningún tipo de beneficio de las prestaciones mínimas que dice la ley. Y yo recuerdo que en la publicación que pusieron sí decía que ofrecían prestaciones, pero a la hora de llegar al lugar y nos explicaron de que no teníamos prestaciones, que nuestro sueldo era facturado y pues muchas personas de las que estábamos ahí pues nos fuimos. Sí, pero le aseguro que otro montón también se quedaron. Ah, sí, otro montón se quedó. Es lo que le digo. Pero bueno, sigamos pues, pero gracias a todos por sus comentarios, opiniones. Eso es lo que me gusta a mí de la cátedra. Miren, debatir, oírlos, platicar. Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso para mí es cátedra. Bueno, sigamos pues. Principio de estabilidad. Este principio otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución. Eso ya está ahí. Bueno. Y solo excepcionalmente de la voluntad del patrono, ya dijimos por qué, ¿verdad? Del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos procesales de la relación. A ver, alguien que me dé un ejemplo de esas circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos procesales de la relación. Caso fortuito, fuerza mayor. Perfecto, muy bien. Muerte del patrón. Muy bien, bueno. En conclusión, la estabilidad en el trabajo persigue que la relación de trabajo sea duradera con el fin de que el trabajador tenga permanencia. Miren estas palabras. Ahorita le doy la palabra. Permanencia, persistencia, duración indefinida de una relación de trabajo que le permita su subsistencia económica y otra finalidad de la garantía de la que goza el trabajador, que para quebrantar esa permanencia debe existir una causa razonable que permita la disolución de la relación de trabajo. ¿Qué es eso? Despido justificado, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Sí, buenas noches. Acerca de esto es lo de la inamovilidad por estar formando o estar presente o formar parte de un sindicato. Pero ¿cómo funcionaría esta inamovilidad en una entidad privada? Porque, por ejemplo, en el sindicato de la embotelladora y de la cervecera, si forman parte del sindicato y como son de entidad privada, ¿no sería como terminarle su contrato o despedirlos nada más por decir que ya no hay dinero o algo así?
Porque es muy diferente que sean de una entidad privada que sean de una entidad pública. Ah, sí, totalmente. Los sindicatos de las entidades públicas son muy diferentes a las de las entidades privadas. Pero lo que le digo, miren, pues es que en la mayoría de empresas, o sea, un patrono no le va a gustar que hayan sindicatos en su empresa, ¿verdad? Hablemos de ámbito privado. ¿Qué pasa con este derecho de este principio de inamovilidad o derecho de inamovilidad? Ya lo vamos a ver más adelante cuando miremos sindicatos, pero este consiste en que no lo pueden despedir por el simple hecho de pertenecer a un sindicato. Así, en palabras sencillas. Y ya después vamos a ver las diferentes, pero no quiero entrar de lleno a este principio porque si no, tengo que hablar de sindicatos y todavía me falta mucho, pero vamos a tener esa su pregunta, así como que en stand-by, ¿yo? Bueno, de nada. Fundamento legal del principio de estabilidad, artículo 103 y Código de Trabajo, artículo 6, tercer párrafo y artículo 26. Principio de necesidad e imperatividad. El principio de necesidad se implementa con el objeto de asegurar los mínimos que establece la ley y evita que el trabajador renuncie a esos derechos. Este es muy similar al principio de renunciabilidad, ¿verdad? Es decir, que es necesario que existan límites legales para garantizar el principio de garantías mínimas, mientras que el principio de imperatividad se refiere a la aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas. ¿Quién tiene este principio? ¿Quién debe cumplir este principio de imperatividad en una relación laboral? Los patronos. Perfecto, muy bien, eso, así me gusta, que conforme vayan leyendo, vayan usando lógica. Garantías mínimas que concede la ley en relación laboral entre patrono y trabajador, fundamentando en la consecución del beneficio de la parte débil de la relación laboral. Ya dijimos hasta el cansancio cuál es, ¿verdad? Trabajador. El fundamento legal de estos principios, cuarto considerando literal C. Principio de derecho público, ya sabemos, ¿verdad? Naturaleza jurídica, derecho público. El derecho de trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Por ello puede afirmarse que cuando el legislador le dio carácter de derecho público para que su aplicación sea en función del interés social o colectivo, siendo estos el fin primordial de las ramas del derecho público, a diferencia del interés privado o particular, siendo este el fin del derecho privado. Entonces, cuando es interés público, obviamente, ¿verdad? Derecho público. Interés privado, ¿a quién le va a interesar una compraventa si no es a mí que la voy a vender y al que me la va a comprar? Le interesa a la tercera persona en cuánto me la va a comprar, cuánto la voy a vender, si la voy a malvender o me la van a pagar muy cara, no, ¿verdad? Interés privado de las dos personas. A diferencia del derecho laboral, interés público, ¿por qué? Porque a mí de trabajador, si me afecta a mí, le afecta a mis demás compañeros trabajadores. ¿Estamos? Bueno. Fundamento legal del principio del derecho público, ya lo dijimos, literal E, el cuarto considerando y artículo 14. Principio de democratividad, ¿qué hora es? Así todavía más tiempo. El derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores que constituyen la mayoría de la población. La dignificación económica se refiere a la retribución equitativa que deben tener los trabajadores para tener una vida de calidad humana, mientras que la dignificación moral se refiere al respeto mutuo que debe existir entre los patrones y los trabajadores. ¿Cuál es el claro ejemplo de la dignificación económica? Que alguien me lo diga. ¿Qué institución? Lean y me lo dicen. Los salarios. El salario mínimo. Muy bien. ¿Por qué? Porque es aplicable a todos, ¿verdad? Bueno. Fundamento legal de la democratividad. Cuarto considerando literal F. Principio de sencillez. Muy claro, ¿verdad? La palabra lo dice.
consiste en que el derecho laboral debe de formularse en términos sencillos, de fácil aplicación y asimilación. Se materializa con mayor relevancia en el derecho procesal del trabajo. Sí, aquí el principio de sencillez es puramente procesal, a mi criterio. La doctrina dice que también es en derecho sustantivo, pero a mi entender es en derecho adjetivo. ¿Por qué? Porque el principio de sencillez busca que el proceso sea entendible, sea célere. ¿Por qué creen? A ver, ¿quién cree? ¿O quién me dice por qué creen que el principio de sencillez debe regir en el derecho laboral? Buenas noches. Yo considero que es porque no necesariamente se necesita que el trabajador vaya acompañado de un abogado. Perfecto. Muy bien, eso es una. Otra. Porque el trabajador siempre tiene que conocer sus derechos y no los podría entender si se usan si se usan términos bastante técnicos. También. Hay una que es muy importante y muy común en Guatemala. ¿Alguien? ¿No le suena como que Pues el analfabetismo. Eso, perfecto. Muy bien, 100 puntos. Ahí va. ¿Cuánto trabajador campesino hay? ¿Cuánto trabajador rural hay? ¿Creen que si el legislador lo hubiera puesto términos como en latín o términos muy jurídicos, creen que puede entender un trabajador campesino? Y no es por menospreciar, claro. Pero no lo pueden entender porque son analfabetas. Sí, o aunque no sean analfabetas, o sea, al menos a mí me pasaba cuando yo estaba estudiando Derecho, a veces los catedráticos decían palabras y uno se quedaba, ¿qué será esa palabra? Y no es que uno sea analfabeta, ¿verdad? Pero simplemente no es su qué hacer, no es de todos los días que usted oiga palabras a las que no está acostumbrada. ¿Me explico? Imagínense, los de las maquilas, que trabajan en las maquilas, ¿creen ustedes que ellos siquiera tienen idea qué es un término jurídico muy específico? Obviamente no van a saber. Lo saben ustedes, lo sé yo, que estudiamos Derecho, que estudiamos leyes, pero por eso es que el legislador, ahorita le doy la palabra, el legislador, cuando, valga la redundancia, legislaron esta ley, buscaba siempre la sencillez, porque acuérdense de cuándo es este código. Ahí había mucho trabajador campesino, ahorita ya es muy poco el trabajador campesino, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué hay poco trabajador campesino? Lo vimos en la primera clase. No. Lógica jurídica. Antecedentes del derecho colectivo, nacimiento del derecho colectivo. Licenciada, ¿será por la industrialización? Muy bien, perfecto. Eso es. ¿Alguien me había levantado la mano antes que siga? Licenciado, solo es como una anécdota. Cuéntela. A lo que mencionaba usted, por ejemplo, alguien de las maquilas. Fíjese que tengo la oportunidad de conocer a varias personas y, por ejemplo, una de ellas es que él por las mañanitas viene y recoge bultos en la terminal o carga bultos en la terminal y después se va a estudiar a la universidad. O sea, entonces, sí, definitivamente la mayoría de personas que trabajan en maquilas o en otros lugares quizá no van a saber esos términos jurídicos o palabras técnicas de otras carreras. Sin embargo, también hay personas que están estudiando como nosotros, ¿verdad? También hay otra persona que es panadero, que él se dedica a trabajar de 5 de la tarde a 3 de la mañana y en la mañana trabaja estudia en una universidad privada. Perfecto. ¿Verdad? Es una poca. Gracias. Y eso es lo que le digo, o sea, no es que sean analfabetas todos, ¿verdad? Obviamente no. Pero obviamente, supongamos, ustedes que no son nada analfabetas, cero analfabetas, yo. ¿Ustedes creen que entenderían siquiera se ponen a platicar media hora con un ingeniero? ¿Creen que entienden algo? No.
les pregunto, ¿creen que si ustedes se sientan a platicar con un doctor y le dicen, ay doctor, me duele aquí, es que de plano tenés el no sé qué, el no sé cuánto, ¿ustedes creen que entienden algo? No, porque sus términos son diferentes. Claro, es a lo que voy. Sin ir tan lejos, cuando se nos arruina un vehículo y vamos con el mecánico, hay cosas que no entendemos. Vaya, ahí está, mire qué buen ejemplo. Y puede que el mecánico sea analfabeta y él le va a hablar a usted de algo de que él sabe, de que él está día a día, de lo que trabaja, y aunque sea analfabeta, va a saber más que usted porque él se dedica a eso. Muy excelente ejemplo es el mecánico. Perfecto. Bueno, entonces, es decir, este principio busca que la tramitación de los diversos juicios de trabajo sean mediante normas procesales claras y sencillas, desprovistas de mayor formalismo para que permitan administrar justicia protecta. El micrófono de alguien. Nos vemos a YouTube. Gracias. Bueno, ¿dónde está fundamentado este principio? En el quinto considerando. Ahora me faltan un montón. ¿A qué horas tienen su otra clase? Ya, ¿verdad? Bueno, me platicamos mucho, ustedes me hacen platicar mucho, pero está bien, perfecto. A mí me gustan así las clases, que hablemos, que debatamos, que opinemos, que contemos anécdotas, casos. Pero bueno, entonces, María José, creo que se llama la compañerita que me recordaba. Hola María José, gracias. Por favor, me recuerda que nos quedamos, toca el principio evolutivo. ¿Anotado, Lick? Bueno, espérenme que no puedo dejar de compartir pantalla. Ya vi. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado, se le escucha. Bueno, entonces miren, hoy la verdad avanzamos bastante y a veces yo prefiero, en vez de avanzar, que me entiendan. Siempre voy a preferir eso. A mí no me importa no avanzar mucho, pero que lo que poco que avancemos quede clarísimo. No me gusta estar puro loro solo leyendo y repitiendo. Para eso mejor solo le mando las diapositivas y ustedes las leen en sus casas, ¿verdad? A mí eso es lo que me gusta, debatir. Entonces por eso tal vez o muchas veces, ahorita le doy la palabra a Jennifer, va a haber muchas veces que avancemos muy poco, pero me quedo tranquilo porque lo poco que avancemos está claro. ¿O no es así? ¿Sí está claro, verdad? Sí, Lick. Sí, muy bonita forma de dar la clase, Lick. No, gracias. Jennifer. Muy entendible. Gracias, licenciado. Dígame. Perdone, fíjese que entré un poco tarde a la clase, pero ya no logré ingresar al link de la asistencia, ¿o es el mismo siempre? Yo no mando link de asistencia, o no sé si de la U les mandan link. ¿Sí les mandan? No. Me confundió la compañera. No, Jennifer, no tengan pena. Gracias, licenciado, disculpe. No se preocupe, no tengan pena. Bueno, entonces los dejo, pues ya les robé 2 minutos. Gracias, licenciado, feliz noche. Gracias, licenciado, feliz noche. Feliz noche.